En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Palabra del Señor. Si gustan sentarse. Hemos iniciado este segundo tema, segunda contemplación, segunda meditación, precisamente con un texto del profeta Isaías. Los podemos situar siglo VII antes de Cristo, que constituye un anticipo de lo que sufrió Jesús en ese Jueves Santo y Viernes Santo. Damos un paso en nuestra reflexión. Ayer contemplábamos la esencia del amor a través de la Eucaristía, un amor hasta el extremo. Pero sabemos que el amor se viste muchas veces de un traje, de una pijama que se llama el dolor. Y son las dos caras de la moneda, amor y dolor. Ayer contemplábamos ese amor llevado al extremo, que se hace presencia, que se hace comunión, que es capaz incluso de derramar la sangre, que es también expiación por nuestros pecados. Eso lo encontramos en el primer capítulo del librito que tienen a su disposición, y hoy vamos a hacer una síntesis de lo que sería el segundo capítulo. Por eso abróchense los cinturones, porque esto va a estar duro. Pero, de nuevo, la invitación que nos hacía también nuestro párroco ayer, no nos quedemos simplemente en la cara del dolor, porque el dolor sin amor no vale para nada. Si el dolor no es redentor, no ha servido para nada. Por lo tanto, yo les invito, y va a ser la conclusión de hoy, a descubrir detrás de tanto dolor, dolor hasta el extremo, dolor exagerado, derroche de dolor, una exageración, descubrir más amor todavía.
Si San Pablo llega a decir que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, podríamos parafrasear un poco esa frase y decir donde abundó, y vamos a ver que abunda hasta un extremo inusitado, donde abundó el dolor, sobreabunda el amor. Y es lo que vamos a contemplar hoy, el amor que hay detrás de tanto dolor. Les invitaría primero a mirar a nuestro corazón para ver con qué actitudes nos acercamos. Uno muchas veces ante esta contemplación, no sé si alguno de ustedes ha visitado Tierra Santa u otros lugares santos, tenemos el complejo de los turistas. En Tierra Santa, si uno hace la peregrinación, visita 4, 5, 6 lugares santos en un mismo día, una jornada, no te da tiempo siquiera para nada. Complejo de turista, te acercas, te bajas del autobús, te lo explican en 5 minutos. Foto, souvenir, pasar al baño y subirte de nuevo al autobús. No vamos a ser turistas en esta noche. Vamos a dejar que nuestro corazón se haga contemplativo. La actitud quizás sería como la de los niños. Los filósofos dicen que la filosofía comienza con la admiración. Cuando uno empieza a cuestionarse el porqué de las cosas, pero primero porque ha sentido el golpe, la llamada de la maravilla. Algo que crea estupor, admiración en nosotros. Tenemos que despertar también ese sentimiento en nuestros corazones. Y como veíamos ayer, tercera actitud, no como turistas, sí como niños que se admiran, que se emboban ante el misterio y sobre todo como San Pablo, protagonistas. No es nada más el dolor de Jesús por mí, es que yo también puedo, y esto es el misterio maravilloso, unir, o como se atreve a decir San Pablo, una frase que todavía nos cuesta entender, puedo completar en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Parece una blasfemia, ¿cómo es posible que yo con mis pequeños sufrimientos pueda completar algo al misterio de Dios? Pues sí, es muy fácil la explicación, porque Cristo en su pasión ya ha sufrido y ha amado todo. Él es la cabeza del cuerpo, nosotros somos el cuerpo. Le falta al cuerpo llegar a la plenitud de la cabeza. Por eso, esto es lo hermoso, que nosotros con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, es más, con nuestra muerte, no solamente compartimos y nos asociamos a la pasión y muerte de Cristo, sino que también hacemos que esa pasión personal complete en el cuerpo que es la Iglesia, porque ya la cabeza ya lo ha asumido, ya lo ha vivido en plenitud. Completamos lo que falta a la pasión de Cristo. No es una herejía ni una blasfemia, es todo lo contrario. Es unirnos tanto al misterio de Dios que ya no sufrimos por un lado, sino que nuestro sufrimiento tiene un sentido profundo al asociarse al sufrimiento redentor de Cristo. Bien, pues vamos a adentrarnos, como les decía, no con el deseo de asustar a nadie, no con el deseo de qué tremendo, qué terrible, sino con el deseo de descubrir sobre todo a través de esas heridas, de esas llagas, un amor hasta el extremo, un amor redentor, un amor eterno. Podíamos quizás pensar en la sábana santa y de ahí ir sacando, contemplando cada una de las heridas, de las lesiones faciales, en la cabeza, en el cuerpo, el tórax, etcétera, ir viendo cada uno de los sufrimientos de Cristo. Vamos a ir contemplando a través de estos instrumentos de dolor y de pasión, que son una réplica exacta, los he tomado prestados, de una réplica de la sábana santa que tenemos ahora en Querétaro, y son una réplica, valga la redundancia, exacta de lo que utilizaron con Jesús en la pasión. Creo que puede ser más gráfico y nos golpea más los sentidos, y de nuevo, no para darnos golpe de pecho y decir qué tremendo, qué feo, qué horrible, como en la pasión de Mel Gibson, ¿no? Que incluso quitamos la mirada a veces cuando ve un latigazo, cuando le están clavando en las manos los clavos a nuestro Señor, porque en el fondo nos hiere la sensibilidad, pero nos remuerde la conciencia, porque sabemos que ese latigazo o ese clavo es mi pecado. Por eso nos duele tanto y cerramos los ojos y apartamos la mirada.
Bien, pues vamos a ir recorriendo cada una de estas heridas y la invitación sería hacer como un juego. Es el siguiente, vamos explicando, vamos meditando, contemplando las heridas, pero intentar que en nuestro corazón, para transformar este momento también en oración, encuentre un eco en la Escritura. Cuando sintamos uno de los latigazos, cuando sintamos el punzón de las espinas, pensar en ese salmo, en ese texto del profeta Isaías o en otros textos por el conocimiento que tengamos de la Escritura, que vengan a nuestro corazón. Y entonces ese encuentro provoca la oración y provoca también la sanación. Porque en el fondo son las heridas de Cristo las que nos sanan. No es la sangre, es el amor de su sangre la que nos sana, la que nos cura. Bien, pues analizando no solo la sábana santa, sino los textos evangélicos, en primer lugar encontramos lesiones faciales en el rostro de Cristo. Y aquí recordemos que el rostro, la cara, es lo más sagrado que tenemos. Nosotros en nuestros documentos e identificaciones no ponemos la espalda ni ponemos el brazo, sí ponemos la huella, pero sobre todo es el rostro, es lo que nos reconoce, lo que nos identifica. La persona, la palabra persona, deriva precisamente de la antigüedad de la filosofía y de la comedia del teatro griego, pros opos, lo que está delante de los ojos, es decir, la máscara. Eso es lo que identifica a las personas. Somos el rostro. Por eso, un golpe en la cara no es lo mismo que en un brazo o en una pierna. Estamos hiriendo lo más sagrado, la imagen, lo propio. Cada uno de nosotros tiene un rostro diferente. Somos inigualables, únicos, irrepetibles. Por eso el golpear las lesiones faciales son una humillación muy grande. En el rostro de Cristo encontramos en primer lugar el cartílago nasal roto, desviado, la ceja derecha un gran hinchazón en ella y el pómulo derecho con un hematoma. Esto fue provocado y enseguida nos ha venido a la mente quizás el recuerdo del primer interrogatorio. Jesucristo ante el sumo sacerdote le hace algunas preguntas, Jesucristo le responde: he hablado públicamente, pregunta a los que me han escuchado. Y se acerca a uno de los esbirros y el texto del Evangelio en griego dice rapisma. Rapisma no es un golpe, una bofetada, una cachetada para nosotros. Rapisma significa es un golpe duro, provocado con un leño, con una caña, con un material. Por lo tanto, así se explica el cartílago nasal roto y probablemente esa hinchazón del pómulo, ese hematoma del pómulo derecho. Y de nuevo pensemos, la herida en la cara, qué humillación. Y no solamente le herían, le escupían. Yo no sé si ustedes les han escupido alguna vez, a mí me ha sucedido en España. Aman y odian a los sacerdotes. Allí nos vamos a los extremos siempre. Pues caminando por la calle, alguna vez algún joven te escupe y te dice cuervo, porque vas de negro, ¿no? Bueno, es una humillación, lo recibes, es humillante. Bien, pasamos a otro momento de nuestra contemplación. Muchas veces en nuestros Cristos los coronamos con una corona de espinas que rodea simplemente la frente. Por el testimonio de historiadores romanos y también sobre todo por el testimonio de la sábana santa, encontramos que a Jesucristo no le coronaron con una simple coronita trenzada de espinas, sino que fue algo como esto, un casco. ¿Y cómo lo sabemos? Por las 50 heridas que se han individuado en la cabeza de Jesucristo. Imagínense 50 pinchazos penetrantes, pero no solamente en el cuero cabelludo, sino tocando incluso nervios frontales, laterales y occipitales. Era el casco, corona que impusieron al rey. Enseguida nos viene a la mente el momento
que precedió quizás, o que siguió a la flagelación, donde los soldados, la soldadesca burlona, arrogante, tú eres rey, es rey, pues vamos a hacerle una corona. Y entonces, de las plantas espinosas que se encontraban en Tierra Santa, y aquí de nuevo el testimonio, esta vez de un judío, y además no observante, nada ortodoxo, doctor en botánica, ha hecho estudios de la sábana santa. Esto es lo hermoso, que ha sido no un católico ni un sacerdote, ni un doctor, sino un doctor judío que no cree mucho, y ha identificado 3 tipos de plantas con las que probablemente confeccionaron el casco corona del rey, que son la Gundelia turneforti, el Sisyphus spina Christi y el Ramus lithicoides. Son nombres en latín que tienen las plantas. Esto es propio de la botánica. Lo interesante es que eran para nosotros muy sencillo, como nuestros cardos, o si queremos nuestros mezquites, o lo que quieran, enrollado, enroscado, confeccionado como un casco. Esto es una imagen, prácticamente una réplica exacta de lo que, si algún voluntario quiere probarla. Bien. ¿Qué originó en Cristo? Además del desprecio, de la humillación. Imagínense el rey del universo siendo coronado con un casco, 50 heridas, y en un casco puesto delicadamente como nosotros coronamos a la reina de la primavera, o ponemos la corona a los niños o las estrellitas en la frente, ¿no? Sino con toda la malicia, la burla, el descaro. Provocó seguramente una neuralgia trigeminal, y este es uno de los dolores interiores, de los nervios interiores más intensos que se pueden padecer. Pasamos a otro de los misterios dolorosos, que es la flagelación. Y aquí también, además del aspecto físico doloroso, de suplicio, de castigo, pensemos que sufrió una gran humillación, porque según la tradición de la flagelación, para la clase alta utilizaban lo que llamaban los romanos virge, que traducido para nosotros serían varas. Imagínense varas. Para la clase media o para los soldados utilizaban fustes. Nosotros tenemos palabras parecidas, una frustra. Y para la clase baja, para los esclavos y la gente sin derechos, utilizaban el flagellum, flagelo, traducido para nosotros. Entonces, varas para clase alta, para los soldados, clase media, fustes, y para la clase baja, los sin nombre, los sin derechos, los esclavos, el flagrum o flagellum. Y aquí tenemos 2 réplicas. Antes de profundizar un poco en esto, recordemos que, según el derecho romano, era o la flagelación o la crucifixión. Había una ley que decía non bis in idem, que significa no ambos en la misma persona. Y aquí vemos cómo se saltaron por la torera el derecho romano. Quizás fue un gesto para querer conmover al populacho de parte del gobernador de Poncio Pilato. Vamos a flagelarlo, que dé lástima, que se vean todas las heridas, que lo vean medio muerto. Al final así le perdonaremos la crucifixión. Quizás esa era la reflexión que él tenía en su corazón, pero fue realmente una injusticia. Y aparte, también en nuestras flagelaciones pues aparece Cristo muy honrosamente cubierto con un pañolón en los órganos genitales, pero sabemos que la flagelación romana era completamente desnudo. Entonces, imagínense la humillación de la desnudez. Si a nosotros nos causa rubor, para los judíos, hasta el día de hoy, los observantes, es una humillación extrema.
De hecho, se cubren muchísimo, sobre todo las mujeres. Entonces, el ver un cuerpo desnudo es algo humillante. Esto ha quedado inmortalizado en la Sagrada Familia de Gaudí. Si han estado en Barcelona, ahí aparece Cristo crucificado desnudo. Muy real. Bueno, pues la flagelación no solamente es una injusticia, porque utilizan lo más indecoroso, el elemento de los esclavos, de los sin nombre, entonces tú eres un nadie. Imagínense, el Hijo de Dios, el Señor del universo, el Pantocrátor, el Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, como si fuera un esclavo. Segundo, la injusticia de aplicarle el doble castigo. Tercero, además de esa anomalía, la desnudez. Y eso lo pueden comprobar muy sencillamente con cualquier imagen de la sábana santa. Tiene Jesucristo aproximadamente 120 heridas provocadas por los latigazos. De arriba abajo, desde la coronilla hasta los pies. Y no se ahorraron los pómulos ni ninguna parte del cuerpo. ¿Qué instrumentos utilizaron? Ya hemos dicho, el más humillante, el flagellum. Y aquí había 3 tipos de flagelos, he traído solamente 2 para no espantarles. El primero, el que no he traído, que es el que recordarán ustedes de la película de Mel Gibson de La Pasión, le llamaban el flagrum escorpión. Es decir, terminaba como una especie de ganchos cuya finalidad era primero lacerar la piel, herirla y después irla arrancando. El segundo tipo es el flagrum o flagellum taxillatum, que es este de acá. Taxillatum, conocemos una palabra en castellano muy parecida, alterofilia, o sea, los que levantan pesas practican el deporte de la alterofilia. Bueno, pues aquí ven ustedes las pesitas, pero claro, estas son de plástico. Las que utilizaron con el Señor o que utilizaban en esos momentos los romanos para la flagelación eran de plomo. Igual, laceraban el cuerpo y después lo abrían, golpe tras golpe. Y el tercer tipo es este flagrum taxillus también, que terminaba no en bolitas, pesitas de plomo, sino en huesos de animales, con la misma función de herir, golpear, arrancar, desangrar a la víctima. La ley judía aplicaba 40 máximo, por eso 40 menos 1. La ley romana no tenía límites, probablemente a Jesucristo le aplicaron 40, pero obviamente me dirán ustedes, bueno, entonces esos 120 golpes o heridas, ¿a qué se derivan? Si le dieron 40 por 3, son 120. Entonces probablemente utilizaron uno que tenía 2 o del otro. Lo cierto es que independientemente se le hayan dado 120 latigazos o 40 por 3, los golpes de cada una de estos alteras o de los huesos suman esas 120 heridas que se pueden apreciar perfectamente, como les digo, en la sábana santa. Este era un castigo, llamaban los romanos, horrible, tremendo. Y es más, muchos historiadores han descrito flagelaciones donde no llegan a los 40. Ceden, caen por tierra, siguen dándole los golpes y ahí mueren. Mueren desangrados. Era tan extremo que no se aplicaba a las mujeres. Había una ley de los romanos del año 190 a.C., la ley Porcia y la ley Sempronia, que prohibía su aplicación también a ciudadanos romanos. Recordemos cómo Pablo se salvó de esto cuando dijo, soy ciudadano romano, me tiene que juzgar el César, no pueden castigarme. Y por eso apeló al César y se fue, lo mandaron a Roma. Bien, pues, ¿qué texto de la Escritura nos viene a la mente contemplando la crucifixión de Jesucristo? Quizás este texto que hemos leído de Isaías, quizás ese Salmo 130, en mi espalda metieron los arados,
Abrieron mis carnes como surcos. Está describiendo, pensemos, el Salmo es del año 950 a.C., 1000 años después sucede lo que presagia, lo que profetiza el Salmo. En mi espalda metieron arados, abrieron mis carnes como surcos. Camino del Gólgota, después de que decretan la muerte, irás a la cruz. Le cargan a Jesús el patíbulo. Y aquí hay un significado y un simbolismo precioso. Porque muchas veces pensamos que Jesucristo cargó con toda la cruz, cosa que sería un poco difícil. Normalmente a los ajusticiados, condenados a muerte, les hacían cargar lo que llamaban el patibulum. Y es muy fácil entender esto. Nosotros, sobre todo en las casas antiguas, si todavía ustedes conservan casas de ranchos o lugares así, casas de sus abuelitos, las puertas, recordemos cómo se abrían y se cerraban, tenían una especie de palo transversal que se acomodaba. Y esa era la puerta, eso es el patíbulum, que tiene dos funciones: cerrar, por seguridad. De hecho, en muchas iglesias todavía se conserva, cierran las puertas y ponen esta especie como de palo, o ahora ya es de hierro, transversal, ¿no? Entonces, cerraban o se abre. Esto es muy hermoso, porque el patíbulo, la cruz de Cristo, cierra y abre. Cierra al pecado y nos abre a la libertad de los hijos de Dios, nos abre a la nueva vida, a la resurrección. Pesaba, aunque era un palo transversal, aproximadamente de 20 a 30 kilos. Imaginemos esos 800 metros desde el Pretorio al Calvario, recorriendo la antigua ciudad de Jerusalén. 800 metros, la distancia más larga que ha recorrido la historia. Y quizás los 800 metros más importantes, porque nos han llevado a la salvación. Caídas, y en esas caídas taquicardia, deshidratación, insuficiencia renal, fiebre de 40 a 42 grados. Llegamos finalmente al Gólgota y allí tiene lugar la ejecución, la crucifixión. Esta era una tradición que venía del siglo VIII a.C. Se sabe que comenzaron los persas con este modo de sacrificar, de matar a las personas. Constantino, en el siglo III, después de conquistar Roma, la prohibió como uso dentro de Europa, pero incluso hasta San Agustín, siglo IV, menciona después algunas crucifixiones. Quizás la crucifixión más famosa de la historia es la de Jesucristo, pero quizás también recordarán, y esto era un modo habitual de sacrificar a los reos, la crucifixión. Recordarán la de Espartaco. Hace años se hizo famosa una película. Espartaco se rebeló en el año 73 a.C. y con todos los que le seguían, los romanos lo sacrificaron desde Capua hasta Roma por toda la vía Apia. 6.000 crucifixiones. Imagínense ustedes, como si fuéramos nosotros, no sé, San Juan del Río, Tequisquiapan, San Juan del Río, o todavía mucho más para esos 6.000. Era una costumbre. En la ejecución había el cuaternio, que eran 4 soldados, el centurión, que era el que estaba a cargo de la ejecución, y el confector. Confector era el encargado de dar el golpe de gracia, asegurarse de que estaban muertos, sea con una lanzada, como veremos después, o simplemente, y muy trágicamente, les rompían las rodillas para que no pudieran respirar y pudieran morirse antes. ¿Qué tipos de cruces había? La primera la llamaban los romanos infelix lignum, o sea, tronco infeliz. Era simplemente un tronco de árbol, sin ramas,
y al reo lo ataban. Una única pieza. Tengan en cuenta que nuestros hermanos separados de la secta de los Testigos de Jehová dicen que Jesucristo no fue crucificado, porque la palabra cruz en griego se dice estauros, y en los diccionarios se puede traducir como cruz o como tronco. Ellos obviamente les interesa más la traducción de tronco, dicen, no, Jesucristo murió en un tronco, no murió en una cruz, aquí lo dice la palabra estauros. Pero bueno, hay que corregirles y decirle, muy bien, eso es una de las acepciones posibles, pero en tiempos de Cristo la palabra estauros significaba cruz, ¿no? Eso, ¿por qué lo dicen ellos? Pues para decir, si Jesucristo no murió en una cruz, nosotros nos hemos inventado entonces la cruz y no habría redención y tantas otras consecuencias, ¿no? Bien, entonces el primer tipo de cruces era la infeliz, que llamaban ellos, un simple tronco. La cruz simple, que era un tablón, en vez de un tronco ya era una madera más cultivada, pero de una única pieza. Y luego había dos tipos de cruces. La cruz que llamaban inmissa, que sería para nosotros la tau franciscana. Un tronco central y sobre ella, encabezándola, ese palo o ese tronco transversal arriba. Y en la que crucificaron a Jesús es la cruz inmissa, que sería nuestra cruz latina. Entonces ponían el palo central, que se erguía, y sobre ella, transversalmente, no en la cima, sino transversal, la otra parte que hemos mencionado, que sería el patíbulum, el patíbulo. Y dentro de este tipo de cruces había la humilde y la sublime. La humilde es la que estaba a ras de suelo, y la sublime levantado. Entonces, por los estudios que se han hecho y por lo que se sabe, a Jesucristo probablemente lo crucificaron en una cruz inmissa, o sea, cruz latina humilde. Imagínense, nace en un pesebre, qué mayor humildad, y muere en una cruz humilde, humilis. Humilde, recordemos, la palabra latina humilde no tiene la acepción nuestra. Para nosotros humilde es virtuoso, ¿no? La palabra humilde, en lenguaje latino, significaba tierra. Humus es tierra, humilde viene de ahí. Entonces, bajeza más que virtud sería la traducción. Los clavos. Aquí tenemos un ejemplar para que vean el tamaño. No son esos clavitos que a veces nos imaginamos o que pintamos en nuestros cuadros o nuestras esculturas. A Jesucristo le clavaron en el metacarpo, por eso tiene el pulgar escondido por una lesión, porque alteró su nervio mediano. Y la técnica de la crucifixión era con estos clavos enormes, mano derecha, mano izquierda, probablemente a Jesús, como no alcanzaba, ya estaba el agujero en el tronco, en el palo transversal, en el patíbulo, entonces probablemente le desligaron el hombro para poder alcanzar al agujero. Le clavan mano derecha, mano izquierda y lo arrastran a el palo transversal. Imagínense el dolor también, de ser arrastrado, clavado ya a un patíbulo, y lo levantan. En las cruces de los romanos, cuando querían prolongar el castigo, le ponían como una especie de pedestal en los pies o una especie de cojín de madera donde descansaba un poquito con los pómulos el crucificado, y así prolongaban mucho más la muerte. Autores latinos como Cicerón dicen que algunos cabalgaban la cruz. Ese es el significado, se apoyaban en esa especie de cojín de madera y entonces da la impresión de que están cabalgando en la cruz. También a Jesucristo probablemente no lo crucificaron así con los brazos completamente extendidos. Parte de la técnica de los romanos era dejar un brazo como ángulo recto, por eso las manchas de sangre de la sábana santa testimonian esto, que corre la sangre por todo el antebrazo. Si no, si hubiera estado así, no se verían esas huellas de la sangre. Sin embargo, al estar así, lo perciben ustedes, que tiene todo el antebrazo y el codo lleno de sangre.
¿Por qué? Lo hacían los romanos para que, de nuevo, el ajusticiado pudiera en ciertos momentos, apoyado en los pies, haciendo fuerza, si tenía sedil, cabalgando en la cruz, o sin él, hacer fuerza con el brazo derecho, levantarse, respirar, y otra vez expirar, y el mismo ejercicio, levantarse y poder respirar. De ahí se entiende que Jesucristo en la cruz solamente pronunció esas 7 palabras que todos conocemos y que hemos meditado tantas veces. Flexionando el codo. Ahora sería el momento para recitar, para pensar quizás en ese Salmo 23. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras iniciales del Salmo. Los que quieran después, por brevedad de tiempo, no lo vamos a hacer ahora, pero sería una meditación muy hermosa. Hemos comenzado con el texto de Isaías que recoge todos estos dolores, estos sufrimientos. Ahora Jesucristo en la cruz, clavado de pies y manos, recordemos que los pies no los clavaron separados, como aparece en nuestros Cristos, pusieron el pie izquierdo sobre el derecho y con un mismo clavo atravesaron los pies. En el segundo y tercer metatarsiano. Lo vemos, lo contemplamos en la cruz, allí el amor más grande, el amor que ha creado todo, el amor eterno, el amor hasta el extremo. Y nos podemos preguntar, ¿de qué murió Jesucristo? Recordemos en Getsemaní la hematohidrosis, así la llaman los médicos, es el momento de agonía, de agobio, de tristeza hasta la muerte, cuando una persona rompe sus vasos capilares y caen gotas como de sangre por los vasos capilares. Es lo que prueban los condenados a muerte antes de ser ajusticiados. Es cuando uno tiene un pánico, un terror tan tremendo. A veces lo sabemos, se hacen sus necesidades, pero también le salen por los poros sangre. Esto se llama hematohidrosis, lo que sufrió Getsemaní. Por lo tanto, agonía de muerte, el beso de Judas, la traición de sus apóstoles, las negaciones de Pedro, el abandono aparente de su padre, el estar ante el sumo sacerdote y no reconocerle que era Dios, las burlas, las injurias, los insultos, los golpes, los escupitajos, la coronación de espinas, 50 heridas punzantes en el cerebro, los 120 heridas de sus latigazos, los clavos, músculos destrozados, contracciones cardíacas, espasmos respiratorios, sed, calambres, fiebre altísima. Los estudios médicos concluyen un shock traumático, es decir, la mezcla de todo esto. Esa es la causa de la muerte de Cristo. Y a él, como lo vieron muerto, no le rompieron las rodillas. Había un encargado, se llamaba esto el crurifragium, romper las rodillas. Al no poder sostenerse, obviamente uno se asfixia. Cristo ya había muerto por todo esto. ¿Y qué sucedió después? Con una lanza como estas, la lanzada que abrió el corazón, la lanzada en el hemitórax derecho del crucificado, encima de la sexta costilla. Era el típico golpe de las batallas de los romanos. En esto eran expertos y se habían adiestrado muy bien, porque recordemos, en la batalla, con la mano izquierda uno mantenía el escudo y con la derecha el arma, por lo tanto quedaba al descubierto la parte derecha del cuerpo. Y ahí es donde atravesaron el quinto espacio intercostal, atraviesa la pleura, el pulmón derecho, 8 centímetros hasta el corazón, y ahí abrió la aurícula derecha. Y como ya estaba
muerto, como era un cadáver, en el rigor mortis, de ahí salió eso, lo que el evangelista percibe como agua y sangre. Es el líquido del edema pulmonar. Recordemos, si alguno conoce por cultura general o ha visitado Roma, hay una estatua maravillosa de arte, se llama el Galo Moribundo. Y ese Galo Moribundo, que está ya yaciente, muriendo prácticamente, tiene la misma herida que recibió Jesús en el lado derecho, no en el izquierdo, por un golpe de lanza de los romanos. Se encuentra esta obra en el Museo Capitolino, es del 220 a.C. Es simbólico para nosotros el que le hayan abierto el costado, del que brotaron sangre y agua. Nosotros reconocemos allí el origen de la Iglesia. De un costado nació Eva, de un costado abierto va a nacer la Iglesia, con los dos símbolos, sangre y agua. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. ¿A qué nos lleva todo esto? Uno cuando contempla la cruz, cuando contempla estos elementos, instrumentos de suplicio, de castigo, pues percibe todo el odio, toda la brutalidad, la monstruosidad a la que puede llegar el hombre. Es el sufrimiento humano, es el icono, es un retrato de nosotros, del hombre. Una de las mejores profecías que se han hecho sobre Cristo la hizo precisamente Pilato. Ecce homo, he aquí el hombre. Ese es el hombre. Yo les invitaría, ya casi para cerrar nuestra meditación o contemplación, a dos cosas. El Papa Francisco practica una devoción hermosísima que le llama la de las 5 llagas, y es contemplar con la mirada, pero sobre todo con esa mirada interior, cada una de las llagas de Cristo, manos, pies, costado, y en cada una de ellas rezar un Padre Nuestro. Es una experiencia muy sanadora, porque por un lado contemplamos el dolor, la herida, pero no nos quedamos en ella, sino que penetramos a través de la herida en la sangre, y la sangre nos lleva al corazón, y el corazón es el amor de Dios. Es un modo muy sencillo de vivir la pasión en carne propia y al mismo tiempo de sanar de nuestras propias heridas, porque uniendo nuestras heridas a las de Cristo es cuando sanan. Y otra, un ejercicio muy sencillo, delante de nuestros crucifijos, todos tenemos crucifijos, todos somos una cruz con los brazos extendidos. Dejar en esa cruz, casi como hacemos estos ejercicios con los post-its, ponemos ahí algo, ¿no? Bueno, pues espiritualmente, dejar en la cruz que tengo en mi dormitorio, en mi comedor, o la que llevo colgada, dejar algo de mí allí. Y al mismo tiempo, como el buen ladrón, robarme algo de la cruz. Una gota de esa sangre que es capaz de redimir al mundo entero, como decía Santo Tomás de Aquino. Una palabra de perdón. Ese hoy estarás conmigo en el paraíso, o ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todavía no te entiendo, no quiero este dolor ni este sufrimiento, no lo acepto y aquí estoy. Dejar algo, llevármelo, arrancar de la cruz. Cualquiera de estos dos ejercicios espirituales, o los dos, son muy sanadores. Y me gustaría acabar con esa mirada, como decíamos, que no se quede en el dolor, en el sufrimiento, porque si es verdad, la cruz es toda la miseria humana, también en la cruz vemos toda la misericordia. Ese rostro, esas manos, esos pies, ese costado, ese cuerpo, habla todavía. Habla con la sangre, y la sangre es vida. Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada por ustedes. La Semana Santa es escribir nuestra historia con sangre, con la sangre de Cristo.
En esta noche hemos contemplado su dolor, su vía crucis, su muerte, todo el amor, todo el dolor, pero todo el amor que es más grande todavía. Y de nuevo, la invitación: me amó y se entregó por mí, sufrió por mí, y un sufrimiento que ha llegado hasta el extremo. Por eso, esta noche es un momento para, de nuevo, contemplar toda la pasión de Cristo en ese vía crucis, hasta subir con Él y dejarnos clavar con Él en la cruz, pero no quedarnos ahí, sino descubrir en tanto dolor el amor de Dios, un amor que supera cualquier dolor, cualquier pecado, cualquier sufrimiento, cualquier muerte. Siempre el amor vence, el amor es más grande. Bien, pues esto sería. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera comentar, estamos a disposición. O si quieren algún voluntario para probar estos objetos. Bueno, pues esto es lo que vamos a celebrar o anticipar el Viernes de Dolores, pasado mañana, y sobre todo el Viernes Santo. Y como les digo, el Viernes Santo es un momento, es un día importantísimo, es el día del perdón. Pero no nos podemos quedar en Viernes Santo. El amor necesita vivir, resucitar. No es suficiente morir. Por eso la resurrección. Entonces ya mañana completaremos, por así decirlo, en el día de la vida, el día de la encarnación, el siguiente paso de Dios. El amor pide más que la muerte. El amor no puede morir. Tiene que resucitar. Bien, pues si no tienen alguna pregunta, pues dejamos unos momentos de silencio contemplativo y hagamos cualquiera de estos ejercicios, el de las 5 heridas, 5 Padre Nuestros, meditando cada una de las heridas muy sencillamente, o poniéndolos delante del crucifijo y de nuevo dejando algo de nosotros, un pecado, una inquietud, una oración, una intención, lo que sea, y arrancando algo de ahí, que siempre va a ser amor. Pues que Dios les bendiga. Vamos a dejar, como dice el Padre, unos minutos de meditación personal. Sería bueno, además de la dinámica, de la pregunta que nos sugiere el Padre, hacer como esta síntesis, ¿no?, que nos ayuda a observar y a contemplar un aspecto. No lo es todo, O sea, todo lo que pasó Jesús desde el final de la última cena, el Getsemaní, las traiciones, el llevarlo para aquí, para allá, los golpes, el encarcelamiento, horas de humillación, etc. Obviamente falta mucho más, pero creo que ha habido un muy buen acercamiento a la pasión, a contemplar la pasión de Cristo. Y quisiera destacar un aspecto que no alimenta la piedad o el pietismo. Hay una justificación que nos ha hecho el Padre, histórica, no solo bíblica. Los escritores del primer siglo dan razón de todo lo que aconteció. La ciencia, la antropología y la medicina. Hay una verdadera justificación del terrible dolor que experimentó Jesús. Entonces, no alimenta un pietismo. Es la verdad, la humillación y el abajamiento
que dice una de las cartas de un Dios que no se quedó con las prerrogativas de Dios, sino que se hizo hombre y esclavo y siervo, y todo esto lo que significó, ¿no? Y quedarnos, yo les sugiero que mediten después de la moción que nos propone el Padre. Una cosa que hemos meditado, seguro estoy, a lo largo de varias homilías, cuando el Evangelio tal vez nos lo suscita o nos lo propone, atrevernos a pensar y meditar esta frase que ya dijo el Padre, ¿no? Nos amó hasta el extremo. Si alguien imagina otro extremo, no sé qué sea eso. Pero también que lo hagamos subjetivo, ¿saben? El sufrimiento terrible de Cristo. Y no sé si el Padre el día de mañana vaya a tocar, no lo sé porque seguramente sigue el sábado de resurrección. No solamente el sufrimiento terrible de la persona, su cuerpo, su sangre, sus sentidos, emociones, cada parte de su ser corporal, además el sufrimiento de un Dios. Esto es un misterio todavía más profundo. Un Dios que sufre, que se hace pecado, que se hace detestable de su Padre, porque siendo justo, el que no cometió pecado, se hizo pecado. Una cosa son los golpes y la humillación emocional, y otra cosa es cargar la maldad del hombre. Entonces esto es todavía más doloroso, hacerse un asco de su Padre. Bueno, son partes del misterio, ¿no?, que tenemos que ir entendiendo para ver que nos amó hasta el extremo. Y la parte subjetiva que quisiera invitarles a que todos hiciéramos, y es la que muchas veces hemos meditado en las homilías, es: entonces entiende que Dios te ama. O sea, este amor extremo debería de romper esa costra, esa cáscara de orgullo, de soberbia, que dices, no merezco ser perdonado, por ejemplo, ¿no? O soy un pecador, Dios no me puede perdonar, he hecho muchos males. No, esto es imposible. Así como eres, así como somos, Dios nos ama con amor de Dios. Y nada de lo que hagamos, ni de lo que nos haya pasado, mitiga ese amor que Dios nos tiene. Ojalá que entendamos también esto, porque el tema de la resurrección también es un tema de la liberación, es un tema de la felicidad, que ayer decíamos un destello, ¿no? Dios te ama al extremo, así como eres, para que seas feliz, para que seamos felices y para que seamos libres. Es el misterio cristiano, seguro que la historia nunca lo agotará, ni los místicos lo han agotado. Entonces, pero bueno, estos son ejercicios, ¿no? Son ejercicios, nos van ejercitando en entrar un poquito en el misterio del amor redentor de Cristo. Ojalá que tomáramos en cuenta esos pequeños detalles y nos demos unos minutos de reflexión en silencio. Simplemente en un comercial, mañana sigue igual, la misa, el tema, la clausura del tema, y tal vez a las 8 o antes de que termine el tema, probablemente ya están algunos sacerdotes, ya sea aquí adentro o incluso afuera, confesando. Tal vez por ahí de 8 a 9 de la noche, yo creo que será suficiente para los que gusten confesarse. Los invito a que sigan con su meditación. El Padre Pablo nos dará el último o el final de esta reflexión.
aunque seguramente ya hemos, cada uno de nosotros, contemplado cualquiera de las escenas de los misterios dolorosos, viene espontánea ahora quizás esa oración que rezamos habitualmente después de recibir la comunión, esa acción de gracias que da el tono y el sentido profundo a esta pasión de Cristo. Con esta oración, estas jaculatorias, damos gracias a Dios y nos despedimos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo, en la hora de mi muerte, y mándame venir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan una bonita noche. Entonces mañana nos vemos para la celebración eucarística, el tema y las confesiones. Que Dios les bendiga.